Un saludo muy especial para todos. Hoy vamos a hablar de un libro muy interesante, muy importante, considero yo, a mi criterio lo es, sobre el desastre natural que acabó con un pueblo, con Armero. Estamos hoy con el escritor, con el periodista y con el exministro de Cultura del primer gobierno de izquierda de este país, Juan David Correa Ulloa, quien escribió una crónica publicada en 2010, muy potente, muy fuerte, muy pesada, por la cantidad y por la calidad de historias que logró encajar en esta crónica publicada. Le damos la bienvenida a Juan David Correa Ulloa. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿cómo te va? Gracias por la invitación, gracias por las palabras de introducción, Norman. Bueno, estoy muy complacido de que podamos hablar de todos esos temas que tú ves y resaltas en el libro El barro y el silencio, que como dices, publiqué hace 15 años, cuando se conmemoraban 25 años de la catástrofe de Armero, en donde yo obviamente tengo diferencias con la idea de que fue una catástrofe natural. No hay Uh -huh. catástrofes naturales, hay catástrofes producidas por la naturaleza en lugares en donde el hombre no ha entendido o no ha logrado vislumbrar, como ocurrió en Armero, la responsabilidad de erigir lugares cerca de geografías que han sido afectadas durante la historia por diversas Uh -huh. fuerzas de la naturaleza. Y eso es lo que creo que podemos empezar a discutir, así que muchas gracias por la invitación. Claro que sí, sí, su merced nombra muy bien, hace una recolección histórica de estos sucesos que con anterioridad en el tiempo ocurrieron en esta parte de nuestro país. Pero antes de ingresar a esa parte, vamos un poco a la concepción de esta crónica. Su merced inicia todo, pues bueno, conociendo la historia de Armero, evidentemente, de su señora madre y la historia de sus abuelos, pero a nivel literario, lo primero que hace es escribir un cuento llamado Tragedias Naturales, precisamente, en el que cuenta la historia de sus abuelos, pero posteriormente intenta escribir una novela que finalmente se transforma en una supercrónica. Hábleme, por favor, de usted cómo recuerda esos primeros momentos de escritura, esos intentos de novela y posteriormente la finalización de la crónica. Bueno, yo creo que cualquier historia que uno se proponga escribir comienza como un relato. Y ese relato para mí comienza cuando tenía 10 años, el 13 de noviembre de 1985, el día en que mi mamá hacia las 6 de la mañana sale de nuestro apartamento en donde vivíamos con mi hermano y con su esposo de esa época, bastante desesperada porque le han dado la noticia de que se produjo una erupción y después de llamar en repetidas ocasiones al teléfono de la casa de mis abuelos sin obtener ninguna respuesta, como era obvio, sin ningún tipo de conectividad como la que tenemos ahora, no había internet, no había medios de comunicación que hubieran llegado al lugar. El primer informe sobre Armero, aunque se dio la noche anterior a las 9:40 de la noche, Hernán Castrillón Restrepo en el noticiero TV Hoy anunció que había hecho erupción el volcán. A esa hora mucha gente estaba dormida y obviamente la noche que pasó entre ese anuncio y el amanecer de la primera noticia que se dio a Armero fue hacia las 6:10 de la mañana, cuando el piloto Fernando Rivera, que era un piloto de fumigación, sobrevoló el área de Armero como lo hacía todas las mañanas, porque en esa zona se cultivaba algodón y arroz, sorgo, trigo, y los aviadores la recorrían frecuentemente para fumigar cultivos. Se dio cuenta de que Armero no existía. La primera llamada que ustedes pueden escuchar en YouTube es la llamada que tiene o la conversación que tiene con Yamida Mat en el programa 6 AM de Caracol, en donde se escucha una voz desolada, desesperada. Mi mamá no escucha esa voz, se monta en un carro, nos quedamos nosotros con mi prima que estaba viviendo con nosotros, que venía de Estados Unidos, y desde ese momento pues empieza a suceder en mí ese relato, que es un todo relato y todo cuento, es una pregunta que uno se hace, como cuando nos contamos películas. ¿Qué pasó? Y entonces empezó a pasar el tiempo y lo que empezó a anidar en mí pues fue la necesidad de tratar de responder esa pregunta. Y pues yo estudié literatura, eh,
siempre quise desde joven ganarme el dinero, la vida y el lugar en el mundo desde la escritura, desde la lectura, era lo que me apasionaba. Y durante muchos años, como lo dices tú, pues intenté escribir una novela. Era como el primer impulso que tenía de tratar de entender y de imaginar lo que habían vivido mis abuelos esa noche del 13 de noviembre, pero por supuesto ni tenía la experiencia, ni tenía el conocimiento, ni tenía la fuerza probablemente interior para emprender una empresa así, así que todo terminó escribiéndose en un pequeño relato que es el que tú citas. Y con ese relato, pues yo me quedé mucho tiempo preguntándome si eso era todo lo que yo podía decir. Y en 2009, una amiga, Adriana Echeverry, con la que yo había trabajado en el periódico El Espectador como periodista, trabajaba como editorial literaria del grupo Planeta, me llamó y me preguntó si Ujú. yo tenía algo para publicar sobre Armero, porque se iban a cumplir los 25 años. Y allí se me ocurrió la Ah, idea de decirle que lo que yo podía hacer, en todo caso, no era un ejercicio de imaginación. Y como ya tenía alguna experiencia en periodismo, había trabajado como editor en la revista Arcadia, como periodista en el periódico El ujú. Espectador, escribía columnas sobre libros y ya tenía algún recorrido en ese sentido y había publicado ya una novela, pues lo que se me ocurría que podía hacer era una especie de ejercicio de memoria literaria entrevistando a gente cercana, empezando por mi mamá, y fue el reto que me impuse, tratar de conocer a partir de la voz de mi mamá, que había dejado allá como niño en ese lugar de 1985 para traerla al año 2009 y empezar una conversación para darle lugar a esa dolor que aún persiste entre nosotros, que no se ha olvidado. Y ese es el resultado entonces de esa investigación, de esa memoria, de esa crónica, de ese libro en todo caso, que es El barro y el silencio y del cual yo pues me En siento silencio. realmente muy orgulloso. Es que para lograr este libro, usted escuchó relatos de supervivientes y de personas cercanas que lo fueron llevando finalmente, por ejemplo, a la historia del doctor, que es hacia el final, a profundidad, todo el contenido relacionado con el tema antes y después de sucedido este suceso en 1985. Y sin embargo, el desastre en sí parece superar pues todo, ¿no? Yo tuve esa sensación leyendo el libro, el desastre de Armero parece superar a todas las personas, e incluso parece superar el relato en sí. Sí, Ronald, creo que tienes pues la intuición correcta. Yo, como te digo, yo ya tenía una experiencia periodística y tenía un acervo Ujú, de lecturas que me permitían aproximarme a la idea de lo que quería hacer. Y lo que quería hacer era, yo he admirado toda mi vida el periodismo literario, los grandes cronistas de lo que se llamó el gran periodismo norteamericano de los años ujú, 50 y 60, ujú. lo que se había hecho en Colombia desde la crónica en los años Respecto. 40, 50, 60. Y con ese acervo de lecturas, pues lo que me propuse fue empezar a pensar con alguna precisión qué era lo que escondía este relato para mí. Todo relato tiene una estructura secreta que cuando uno escribe un libro es lo que se propone descifrar, cómo contar aquello que parece Ujú, un solo, una sola manera, digamos, de discurrir sobre un tema. Y pues el periodismo obviamente enseña que son las fuentes de otros y son las fuentes no solamente humanas, sino las fuentes históricas que están en libros, que están en archivos, que están en periódicos, las que pueden ayudar a alimentar eso que te propones contar. Así que yo empecé a echar mano primero de mi madre, después de una investigación histórica que hice gracias a alguien que me ayudó como asistente de investigación a copiar todos los periódicos de 1985, el Espectador y El Tiempo, para averiguar qué había salido sobre Armero y empezar a entrevistar más y más gente. Yo había entrevistado a algunas personas cuando trabajé en la revista Cromus, cuando trabajé en El Espectador, porque cada 13 de noviembre pues se me es- pedía atender el tema. ujú, Y evidentemente lo que empecé a descubrir es que la estructura secreta del libro no era solamente una noche trágica de 1985, sino una serie de acontecimientos que nos remitían 5 siglos antes, cuando los cronistas, en particular uno de ellos, advierte en una crónica publicada en 1536
35 sobre la erupción del volcán Nevado del Ruiz y lo que ocurrió en esa zona. Cuando yo descubrí esa crónica, pues entendí muchas cosas, entendí que lo que había sucedido en Armero se había repetido en varios ciclos de la historia, también en el siglo XIX, y se había vuelto a repetir. Con ese acervo histórico, entonces empecé a pensar que la estructura secreta del libro era pensar que todo ocurría en una noche, pero que esa noche podía hablar de 5 siglos atrás, de gente que no estaba en ese lugar, como mi propia madre, de gente con la que no iba a poder hablar, que eran mis abuelos que murieron esa noche allí, Ujú. y de otros que, como en el caso de María Eugenia Caldas, salieron esa mañana y perdieron todo, otros que regresaron ese día a buscar a los suyos, como Francisco Ujú. González, y así empecé a copiar, hablé con periodistas que cubrieron el momento, como Gustavo Álvarez Gardiazabal, que no paró de advertir lo que iba o lo que podía suceder. Y finalmente, pues encontré porque así es la escritura de Misteriosa, cuando ya no sabía para dónde podía de alguna manera encontrar el final o algo que pudiera realmente hablarme de la noche, pues encontré casi mágicamente la voz de Juan Antonio Gaitán, un doctor que mi mamá conocía, un médico que todavía vive. Es un hombre de una inteligencia prodigiosa y lo mejor, un hombre que tenía en su corazón y en su interior y en su cabeza el relato pormenorizado, casi que minuto a minuto, de lo que él había vivido. El doctor Ujú. Gaitán había llegado a Armero, era de Armero, pero había llegado a Armero apenas unos días antes. Había estado en Bogotá con su esposa alemana, procedente de Alemania, insisto, y se había propuesto venir a entregarle el diploma de médico a su papá, que vivía en Armero. Estuvo precisamente en los hechos del Palacio de Justicia la semana anterior. Eso lo conmovió mucho y decidió irse de inmediato después del Palacio ese fin de semana para Armero. Y ese 13 de noviembre su esposa Marion estaba embarazada de 8 meses. Ujú. Pues el doctor Gaitán perdió a sus padres, perdió a su esposa, perdió a su hijo por venir y había guardado eso con una voluntad muy bella y era, yo no puedo olvidar esto para poder seguir viviendo. Y no se lo había contado a muchas personas y cuando yo me senté con él en un café una tarde completa y él empezó a contarme esta historia, y yo básicamente la grabé y la transcribí después como él me la había contado, pues supe que ahí estaba la respuesta que estaba buscando para poderme explicar todo aquello que ya había escrito. Entonces, esa es un poco la estructura de este libro, por eso es coral, por eso hay muchos personajes, por eso hay muchas historias, por eso hay muchas fuentes y por eso finalmente lo que la gente puede ver en El barro y el silencio es quizás una aproximación de alguien que quería darle un lugar a aquellos que no lo tenían, porque en Armero no hubo ocasión para encontrar los restos de nuestros abuelos, ni de 25.000 personas, y porque en Armero no hubo discusión, como no la hay todavía de manera suficiente, de una verdadera discusión sobre lo ocurrido, que es lo que también trato de mostrar en el libro, que durante todo ese año, en debates parlamentarios como el que hizo el representante Hernando Arango Monedero en la Cámara de Representantes, que está en las actas de la Cámara de Representantes, cualquiera lo puede consultar, en donde narraba un mes antes lo que podría ocurrir si había esta Ujú. erupción, en lo que habían dicho los vulcanólogos que estaban trabajando en la central hidroeléctrica de Caldas, que habían advertido que algo así podía pasar. Hubo también entonces, insisto, una negligencia estatal que no actuó ni en el caso del Palacio ni en el caso de Armero, que durante el año 85 Ujú. habían sido tragedias anunciadas y las dos se produjeron con apenas 6 días de diferencia. Y también un poco también se trata este tema no solo de la negligencia, sino de que el hombre es un lobo para el hombre, cuando muchas familias buscaron el dinero de sus familiares, de sus propiedades, incluso, y el Estado, pues, no salió con nada. Entonces, otro de los temas que se desarrolla dentro de El barrio y el silencio es por qué el hombre termina siendo un lobo para el hombre. Precisamente, no, yo con esa idea en principio no estoy de acuerdo, pero no creo que el hombre sea un lobo para el hombre.
No creo en el determinismo de que la Ujú, humanidad es mala per se y se decide de alguna manera depredar al otro porque no tiene más imaginación. Creo que hay algo de eso en la condición humana, pero no es suficiente explicación para la complejidad humana. Sin embargo, lo que ujú, ocurre en Armero es de una complejidad que no nos permitiría solamente pensar en un tema como el más doloroso y el más definitivo. Es una suma de asuntos que tienen que ver también con nuestra historia, con el momento que estábamos viviendo y con algo que tú nombraste al principio y que yo te decía que no estaba de acuerdo, que es el tema de las tragedias naturales. Armero quedó de alguna manera resignificado a un accidente de la naturaleza. No fue un accidente de la naturaleza, hubo una erupción y se llevó por delante un pueblo de 40.000 personas. ¿Eso se pudo evitar? Sí, se pudo evitar. La respuesta es sí. Si hubiera habido una acción concreta del gobierno nacional que tenía información suficiente para actuar en cabeza de Belisario Betancur y el ministro de Minas, a quien se le entregó la información, el ministro de Minas era Iván Duque Escobar, padre del expresidente Iván Duque, no actuaron. ujú. Hubo un consejo de ministros sobre el tema y decidieron no atender ese llamado, no preparar a la población para esto, y evidentemente ahí está el primer asunto. El segundo asunto es que cuando ocurre esto, por supuesto, lo que produce la tragedia es una cantidad de acciones cuya expresión abominable, como tú lo señalas, es la idea de estas personas que llamaron los avalancheros o balancheros, que fue mucha gente que se fue a buscar entre los cuerpos joyas, enseres, dinero, lo que pudieran de alguna manera robar, y pues el doctor Gaitán vive en carne propia una de esas escenas que nos habla, por supuesto, no solamente de esas personas que tuvieron la inhumanidad de ir a hacer este tipo de acciones en un lugar en donde estaba, ah, digamos, el padecimiento humano flotando en un barro hirviendo en ese amanecer y en los amaneceres que siguieron, sino también la idea de que nosotros como colombianos en ese momento no entendimos realmente la dimensión de lo que estaba ocurriendo y todas esas historias, tanto la negligencia como la inhumanidad de quienes fueron a robar y a, digamos, a actuar de una manera bastante ominosa sobre otros, solo fueron dos de las cosas que pasaron. De ahí en adelante hubo muchas Ujú, avalanchas sobre Armero, como las sigue habiendo. Armero hoy no tiene realmente un informe completo. Se produjo un informe en el año 86, un informe bastante pobre, deplorable, pero no ha habido una acción realmente que considere la acción del Estado, pensar qué es lo que pasó en Armero y qué había que hacer para también resarcir ese daño y recuperar las vidas que quedaron. Entonces, de ahí en adelante, las ujú. múltiples avalanchas de Armero se producen en acciones tan terribles como el robo de niños. Se robaron miles de niños, eso está Sí, documentado. Hay una fundación que se llama Armando Armero que trabaja precisamente en hacer estos encuentros entre niños que fueron adoptados de manera expedita y sin ningún tipo de protocolo, perdón, se tranquilo. adoptaron y robaron miles de niños. Esa fue otra acción terrible. Se robaron dineros públicos. Quien estuvo encargado de la Ujú, reconstrucción de Armero fue una empresa privada a cargo de Pedro Gómez, que es el constructor que se llamó Resurgir, que hizo realmente unas obras que son lamentables de arquitectura para poder albergar a los damnificados. Esta es otra avalancha sobre Armero. Y de ahí en adelante todo empezó a solucionarse de una manera casi que eh, dolorosamente falsa, en donde cada 13 de noviembre la gente se conmueve o se conmovía sobre lo sucedido allí, sin entender que Armero se convirtió en un lugar en donde creció la vida, creció la naturaleza, y yo celebro eso, pero nunca se pensó en cuál era el destino de estas personas. Y al no pensar en el destino de estas personas, se empezaron a hacer acciones de un tipo memorial. El gobierno de Juan Manuel ujú, Santos hizo un COMPES, que es un documento
Es un consejo de economía social que se hace con los ministros y se dan unas indicaciones, pocas de esas indicaciones y compromisos se han cumplido, algunas sí. Hay que reconocer que el presidente Santos sí fue a pedir perdón en nombre del Estado colombiano, pero los sujetos de Armero no son víctimas, no son considerados víctimas y no ha habido un solo plan para considerar, por ejemplo, la propuesta que yo estoy haciéndole a la gente, al país y a algunas compañeras y compañeros con los que trabajo, que es pensar que Armero Guayabal es una vez más el municipio, un municipio vecino en donde se estableció el nombre de Armero de nuevo para, de alguna manera, recuperar esa entraña y esa identidad cultural, devolviéndole tierra a la gente, de alguna manera tratando de construir de nuevo allí donde sí se puede construir ese armero que perdimos. Ninguna de esas acciones las han hecho. Hay que reconocer que este gobierno, y no porque yo haya estado ahí, sino porque soy víctima Ujú, de esa catástrofe ujú, y porque me empeñé en que también sucediera, ha hecho acciones no suficientes, por supuesto, pero tuvimos un empeño. El ICBF ha trabajado mucho en abrir los expedientes de 1985 para saber qué fue lo que pasó en esas adopciones. Habrá una noticia en los próximos días por parte del ICBF en ese sentido lo suficientemente importante para que la gente comprenda lo que se hizo en ese momento de una manera terrible y por supuesto, lo que ha hecho el Ministerio de Cultura, lo que ha hecho la Superintendencia de Notariado y Registro, es decir, ha habido una acción gubernamental insuficiente por ahora, pero por lo menos ha sido un comienzo para que estos 40 años no sigan siendo simplemente la celebración de una ceremonia en donde ujú. todo el mundo se lamente, sino en que pensemos y piensen los jóvenes como tú, y por eso agradezco que me hagas esta entrevista tú, que esta tragedia tiene que ver con todos nosotros, con la historia del país y que hace parte también de un relato que tenemos que estudiar mejor, porque en Armero no solamente murieron 25.000 personas producto de la erupción de un volcán, sino que se expresó nuestra desatención estatal a los municipios colombianos, se expresó nuestra proclive naturaleza desde entonces, gracias a una cultura del narcotráfico que lo fue subsumiendo todo, al robo, al clientelismo, al oportunismo. Y creo que esta tragedia podría servirnos para pensar que el país hoy tiene múltiples alertas en lugares que están amenazados bajo la idea de que están en lugares en donde no se puede construir, como lo ha dicho la UNGRD, y eso nos debería Ujú. servir para pensar en un verdadero o en un sistema mucho más fortalecido de prevención de riesgos, de gestión del riesgo en Colombia, habida cuenta de nuestra diversidad geográfica, natural y cultural. Todos esos temas han sido parte de una avalancha de injusticia sobre Armero, pero también hay que nombrar que se han hecho cosas muy importantes desde la escritura, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde el cine, desde el arte, para que esta catástrofe no quede sepultada en un mar de barro y en un mar de silencio. Su merced al final nos ofrece el cuento con el que inicia toda esta aventura, en el que sus abuelos, la señora Tiria y el señor Luis, son los protagonistas. Ahora, hay una diferencia muy interesante, una psicología del personaje muy interesante también, eh, en la que bueno, ellos toman la decisión, en especial la señora Otilia, de salir del cuerpo antes de que la avalancha venga, ¿no? La manera en la que deciden despedirse en el cuento, por supuesto, fue una manera suya como de liberarlos de ese dolor que quizá pudieron haber sentido en ese momento, que evidentemente nosotros no tenemos la certeza de qué pudieron haber sentido. Y bueno, también cómo recuerda usted a sus abuelos, porque finalmente esto es un proceso de memoria, de recuperación de memoria. Eso es la crónica, eso es también el barrio y el silencio. Mis abuelos eran dos personas muy especiales, un abogado de 80 años y una mujer ama de casa que había de alguna manera hecho algunos empeños comerciales en Armero desde que llegaron en el año 48, producto de un asma que padeció mi abuelo cuando vivía aquí en Bogotá y lo obligó a irse a un clima más benéfico para su enfermedad. Ellos dos eran personas realmente especiales, no porque yo los quiera ni mucho menos volver mártires después de que no están con nosotros, pero sí tenían unas vidas que de alguna manera se proyectan en mí, se proyectan en mi madre, que es quien ha tenido la Ujú. fuerza de sobreponerse a todo lo ocurrido para criarnos, para tener dos niños y al año tener otra niña producto de su segundo matrimonio y tener la fuerza
y la energía y la belleza y el poder de entender que tenía que ocuparse de esas vidas aún en medio de esta tragedia que le partió la vida en dos. Ellos entonces eran personas realmente muy calmadas, muy decididas, muy liberales, eran personas de ideas liberales. Mi abuelo era un tipo lector, era un tipo culto, era un tipo que no creía en valores como los que se estaban imponiendo en el país, era alguien austero, era alguien justo. Y esa energía, pues cuando yo empecé a imaginarlos y recordé mis noches con ellos de siendo niño, porque fui desde que era un bebé hasta que cumplí los 10 años, estuve en Armero 2 o 3 meses antes de la tragedia y de hecho al día siguiente de la tragedia íbamos a ir a Armero a pasar unos días de vacaciones porque ya habíamos salido del colegio. Yo lo Ujú. que recordé de ellos dos era su ritual en la hora nocturna, en la hora de la noche, después de ver televisión. Mi abuelo se retiraba al cuarto, nosotros quedábamos un ratito más con mi abuela, mi hermano y yo. Ella nos llevaba a nuestro cuarto y ella bajaba a la cocina para traerle una infusión a mi abuelo. Era como un ritual que ellos tenían eh, y se dormían, cada uno dormía en una cama, él se tomaba su infusión y se despedían. Ok. Yo pues quise imaginar que mi abuela, que era una mujer muy dulce, muy cuidadosa, muy tierna, a lo mejor había entendido que lo que había empezado a entender, a suceder a esa hora de la noche, a las 10 de la noche, cuando se apagaban las luces en esa casa y se apagaba el televisor después del noticiero, y después de haber quizás oído el anuncio de Hernán Castrillón Restrepo de que había hecho erupción el volcán, era un gesto pues de cuidado. Por supuesto, eso es simplemente un acto de imaginación, pensar que Ujú. quizás había que encontrar una manera de morir más dulce, más amorosa y menos atropellada que solamente acostarse para 1 hora y media después de haber conciliado el sueño, pues sentir que sus cuerpos habían empezado a flotar en un mar de lodo, en una sustancia que ellos no podían entender lo que había pasado. Y esa es un poco la explicación desde una rutina que ellos tenían, desde una sensibilidad que ellos tenían, desde una belleza y un cuidado que ellos tenían, pues yo quise imaginar como estrategia literaria que eso Ujú. había sido posible y no es más que eso. Yo quise incluir el cuento porque también era el testimonio de cómo en mí, sobre mí y desde mí había pasado esa historia muchas veces como una avalancha, como un torrente, y lo había intentado imaginar desde muchos lugares y me parecía apenas justo conmigo mismo darle ese final al libro, decir, aquí ofrezco mi imaginación para intentar darle, como te decía antes, un lugar digno y más dulce a esos dos abuelos que se murieron hace 40 años esa noche. Tanto para usted como para las personas que entrevistó en este proceso, ¿considera que hubo un proceso de catarsis al contar la historia, al escuchar la historia y al su merced escribirla y explayarla finalmente en la crónica? Pues no, yo no, mi ambición no es ni mucho menos esa, porque evidentemente la desatención también fue una desatención psicosocial, no se atendió el tema psicológico y social y el impacto que eso causó en miles de personas que sobrevivieron, que perdieron todo, que se quedaron sin lugar en el mundo. Así que pensar en esa ambición pues me supera. Yo simplemente creo que las palabras eh, nos dan un lugar en el mundo. Y yo lo que quise hacer Ujú. de una manera humilde, porque es un libro corto, es un libro que yo no quería que se volviera solo una denuncia, tiene muchos tonos, era precisamente reconocer a aquellos que de manera íntima me habían rodeado. Todas esas personas que están en ese libro hacen parte de mi vida o lo hicieron en el momento en que escribí el libro. Todas esas personas las conozco bien, todas esas personas significan algo para mí y para mi madre. Y quizás lo que sí quería, y lo hemos hablado con mi madre, Consuelo Ulloa, era poder tener un diálogo con ella para que ella pudiera contar todo aquello que había vivido y que no había podido contar de una manera sosegada y tranquila después del paso del tiempo. Esa es mi pequeña homenaje a ella y a esas dos personas que murieron y a quienes nos rodeaban y por supuesto a mis otros familiares que también
pues son víctimas de esto, mis primos, mis tíos que ya Ujú. murieron y la gente que pues yo creo que tengo que reconocer porque vengo de ahí y soy lo que soy gracias a ellos y eso me parecía importante. Considera que hay conversaciones pendientes al respecto y cuáles serían al menos las principales. Hay muchas por lo que te he dicho, yo creo que Ujú, Armero se merece tener una acción desde el Estado colombiano conjunta, determinada, con la conciencia de que no se trató de un hecho histórico que ya hemos superado, como no hemos superado el hecho del Palacio de Justicia, tal como lo has podido comprobar a lo largo de estas semanas en donde ha habido discusiones, en donde ciertas investigaciones que se emprendieron hace más de 20 años no avanzaron. Y yo creo que la sociedad colombiana tiene que tomar conciencia de eso. Entonces, hay muchas conversaciones pendientes sobre eso. Hay mucho por hacer sobre el pasado, no para volverlo materia de venganza, no para volverlo materia de ujú, enfrentamiento, sino para que emerja de toda esta convulsión que hemos vivido como colombianos. No somos los únicos. Hay gente que ha padecido en este país, hay 9 millones de víctimas, hay víctimas del ujú. paramilitarismo, de las guerrillas, hay víctimas jóvenes, mujeres que son asesinadas todos los días en este país. Toda esa convulsión tiene que empezar a encontrar una conversación, un verdadero diálogo nacional, en donde pongamos esa idea de que estamos divididos por ser por tener unas ideas y no comulgar con otras, por creer en ciertos horizontes que son distintos a otros. Nos hace falta conversar para entender que a veces basta escuchar con atención a otros y a otras, para entender que también tienen razones, son seres humanos, y aquellos que obviamente han violado la ley y a quienes han cometido atropellos, masacres y desatenciones o negligencias como la que ocurrió en Armero, pues también tienen que tener una consecuencia que los señale y que los haga responsables, no insisto para vengarse de ellos, sino para que entendamos que en todas las acciones que nosotros emprendamos como humanos, y más si tenemos algún tipo de responsabilidad pública, como ocurrió con ministros, presidente Ujú, y otras autoridades de la época, cualquier tipo de omisión que cause un asunto como el que se produjo en Armero en 1985 tiene una responsabilidad que asumir y cuando se asume responsabilidad también se asume un camino hacia la reconciliación. Pero mientras no haya la toma de conciencia en que tenemos que hacernos responsables y hacernos además parte de la historia que hemos vivido, yo creo que el camino de la reconciliación no está cerca porque a veces siento que este país se la pasa es tratando de sepultar la historia y no de reconocer que hemos vivido una historia muy dolorosa que nos ha atravesado a todos, como las 40 y pico millones de personas que somos en este lugar maravilloso, diverso, fuerte, bello, inteligente, que merece una dignidad distinta a estigmatizarnos como un país violento, narcotraficante y todos esos apelativos con los cuales nos han querido sumergir en una imposibilidad de abrazar nuestra verdadera fuerza, que es la vida y que es la belleza de lo que somos los colombianos. Así que creo que tiene que haber un momento para que empecemos a examinar lo que nos ha ocurrido de una manera tranquila y creo que una de las estrategias para hacerlo es conversar con tranquilidad, conversar con argumentos, conversar desde las ideas y no conversar con el ánimo de anular, aplastar o desconocer a esos otros u otras que también han tenido dolores en este país. Señor Juan David Correa, para finalizar esta entrevista, ¿usted cómo describiría al libro en una frase? Creo que el título lo describe bien, El barro y el silencio. Ok, barrio de Ahí está silencio. contenido el sentido profundo de lo que yo quise decir. Somos barro para algunas culturas, somos hechos de barro para algunas culturas, para algunas creencias, y creo que eso Ujú, tiene varias maneras de interpretarse, no es solo el barro que sepultó, el barro también es vida, sobre el barro crecieron muchas cosas. ujú, Y el silencio, así como es doloroso para muchos de nosotros que no hemos encontrado muchas respuestas, el silencio también es vida, el silencio también es una clave de lo que tenemos que hacer como sociedad. No tenemos a veces que hablar tanto, sino aprender a
escuchar y para escuchar a veces hay que hacer silencio. Así que esas dos palabras creo que contienen el sentido de lo que yo quise hacer en este libro, El barro y el silencio. Bueno, pues con esta frase terminamos la entrevista con respecto al libro El barro y el silencio, del escritor, del periodista, también ministro de Cultura,